ha cambiado. Me gusta venir aquí ahora. Muy bien. Muy bien, vale. Tomas la cámara y te bañas tú. Cuerpo humano, te puedes imaginar, Javi, qué buena está, ¿eh? Está buenísima. Rico, ¿eh? A ver, te voy a cogerlo más cerca porque es que Quiero que se vea el mar del fondo. El mar ya no. Venga, amor, ya habla fuerte, ¿eh? No me vale. Creo que es la 13ª o por ahí, ¿no? Más de 10 ocasiones. Primera, es el año número 11. Y bueno, este año hay unas condiciones que parecía que no, pero son más bonitas de lo que parece, ¿no? Efectivamente, además el agua, si lo miras, está cristalina como pocas veces suele pasar, ¿eh? Muy, muy limpia, pocas olas, el sol acaba de salir, un día bueno, el día 1, como tenía que ser. Pero la niebla de ayer preocupaba, ¿no? Por la noche. Bueno, preocupa, no creas, la gente que viene pues está dispuesta a todo, eso no falla nunca. Siempre se ha dicho, aunque nieve, el día 1 hay que acompañarse, eso sí. Pero bueno, estaba un poco así la cosa. ¿Y cómo surgió esto? ¿Por imitación a lo que se suele hacer en Barcelona y en Rusia este día? ¿O cómo? La verdad que no. A mí me gusta, la gente que me conoce sabe, mi época de playa es de octubre a mayo. Yo me baño muchas veces en invierno porque como me considero algo como alguien como, no sé, como deportista, practico mucho deporte, sé que es para recuperación, sobre todo lo que es para la circulación, el agua fría encima de salada es muy buena. Eso surgió hace ya 11 años en la campaña que hacía yo, que también los conoces, los Reyes Magos. Un año decidí, oye, los Reyes se van a bañar conmigo. Se apuntaron los 3 Reyes. Eso fue hace justo 11 años. Y pues ahí ha sido poco a poco, cada vez más, unos más, y ahora nos juntamos todos los años, un grupo de 10, aproximadamente 10, 12, por ahí nos apuntamos y aquí pues celebramos la llegada del año. Y el que ha probado repite, ¿no? Casi siempre, salvo que un día malo. Yo entiendo, anoche la cena, después salir a esta cosa, a la gente le cuesta levantarse. Pero los fieles cumplen siempre, ¿eh? Vale, pues nada, algún mensaje más, ¿no? Que la gente se apunte el año que viene. Que se anime la gente, que eso es bueno. Sí, entrar al agua cuesta, agua está fresquita. De hecho está ahora a 13 grados, está fría el agua. Pero merece la pena, es un alivio, además, repito, que la purificación del cuerpo y del alma también. Venga, pues gracias. De momento...